Al entrar en el siglo XIX, tenemos dos Españas. En un lado tenemos una España absolutista y en otro lado tenemos una España liberal. En la España absolutista, el poder reside en la figura del rey. Entonces, si pensamos en el lema de Carlos IV, todo por el pueblo, sin el pueblo, el rey manda sin la representación de la gente. Pero en la España liberal, la gente tiene una voz o la gente tiene representación en el gobierno. Y durante el siglo XIX vamos a ver cómo las dos Españas tienen conflictos en sus dos perspectivas. En la semana anterior dejamos España en el año 1808. Es el año en que Napoleón Bonaparte y las tropas francesas invaden España. En vez de reinar personalmente sobre el país, Napoleón le da España a su hermano José, quien llega a ser José I en la historia de España. También se conoce como Pepe la Botella porque a José le gusta beber vino demasiado. Durante el reinado de José, los liberales se reúnen y escriben la primera constitución del país en 1812. Y hay algunos derechos viejos, pero también hay algunos conceptos nuevos añadidos a la Constitución. Primero, proclaman la soberanía nacional y definen España como una monarquía hereditaria, lo cual no es nuevo, pero la parte nueva es que España también es liberal y parlamentaria. También incluyen una separación de poderes, como tenemos aquí en los Estados Unidos, y incluyen la libertad de imprenta. Además, hay una abolición de la Inquisición, que para mí es algo increíble, que la Inquisición empezó bajo Fernando durante el siglo XV, pero dura hasta 1812. También algo que es muy interesante para mí es que la Constitución nueva declara la igualdad de derechos entre españoles e hispanoamericanos. Incluye la elección democrática del Parlamento y también se proclamó España como una nación permanente católica. En 1814, Napoleón le concede España a Fernando VII y el nuevo rey restaura el orden político absolutista. En el mismo año anula la Constitución liberal y como rey absoluto su reinado se caracteriza por la tiranía y la represión. Bajo su reinado vemos la pérdida de las colonias americanas también. Las ideas de la Revolución Francesa llegan a las colonias y
las colonias empiezan a independizarse de España bajo su reinado. Fernando tiene otro problema durante su reinado, y el problema se llama la Ley Sálica. La Ley Sálica es parte del Tratado de Utrecht de 1713, y el Tratado de Utrecht termina la Guerra de Sucesión de Felipe de Anjou. La Ley Sálica dice que una mujer no puede heredar el trono si hay un varón que puede reinar. En el caso de Fernando VII, él se casa con María Cristina de Borbón, y María Cristina es su cuarta esposa, y todavía no tiene hijo y no tiene hija para heredar el trono. Sin descendencia, el hermano de Fernando llegará a ser rey, y el hermano de Fernando es Carlos, y Carlos es absolutista. Pues la reina María Cristina está embarazada y nadie sabe si va a tener hijo o va a tener hija. Pues Fernando decide cambiar la ley porque quiere que su hijo o hija llegue a ser rey o reina. Entonces cambia la ley y dice que sí, las mujeres pueden heredar el trono, y después nace una hija. Isabel nace en 1830, y desafortunadamente su padre Fernando muere 3 años después, en 1833. Entonces, a la edad de 3 años, Isabel llega a ser reina de España. Entonces España se involucra en guerra de nuevo, y tenemos dos lados. Tenemos los partidarios de Carlos, el hermano de Fernando. Los partidarios de Carlos piensan que él debe ser el rey de España, y por lo general son los absolutistas que piensan que él debe ser rey. Y tenemos los liberales que piensan que Isabel debe ser la reina. Y los conflictos entre los dos lados se llaman las guerras carlistas. Y vamos a tener 3 guerras carlistas. La primera guerra carlista va a durar 7 años. Por lo general, dividimos el reinado de Isabel II en 2 periodos. Primero, la edad de minoría, y segundo, la edad de mayoría. Isabel II solo tiene 3 años cuando hereda el trono español, y por eso no puede reinar por sí misma. Por eso necesita que alguien reine por su parte. Y al principio, su mamá María Cristina es la regenta, es la persona que manda por parte de Isabel. Y sabemos que al principio la reina Isabel y la madre, la regenta María Cristina, están involucradas en la primera guerra carlista, en que los isabelinos o los partidarios de Isabel como reina están luchando en contra de los carlistas o los partidarios de Carlos como rey. María Cristina necesita ayuda con el gobierno y pasa por varios ministros,
Y aunque su reinado empieza en un periodo absolutista, ella empieza a tener algunos cambios liberales. Por ejemplo, tiene el Estatuto Real, en que crea un sistema parlamentario de 2 cámaras. Hay una cámara de la reina y hay otra cámara de sufragio censitario. También vemos la desamortización de los bienes de la iglesia, lo cual significa que la iglesia tiene que empezar a vender sus tierras o sus propiedades. Por lo general es un cambio muy liberal en que la iglesia tiene que vender sus propiedades o sus tierras. Y también vemos una nueva constitución de 1837, y es algo que vamos a ver durante el siglo XIX. Vamos a ver muchísimas constituciones después de la primera de 1812. Y esta nueva constitución declara que tenemos una monarquía parlamentaria bicameral. Pero en la segunda parte de esta edad de minoría vemos algunas amenazas militares. Y el general Espartero, quien es el liberal, él llega a ser el regente. El general Espartero llega a ser el regente y la regenta María Cristina va en el exilio. Pero bajo el general Espartero no hay progreso ni flexibilidad, y desafortunadamente vamos a ver la sublevación de otros generales militares, en particular de los generales Narváez y O'Donnell. El segundo periodo del reinado de Isabel II es su edad de mayoría y empieza cuando cumple 13 años. Y voy a incluir en Blackboard una hoja intitulada El laberinto del siglo XIX, porque muestra el caos que existe durante el siglo con respecto a los gobiernos, y muestra cómo cambia el gobierno entre un gobierno liberal, un gobierno moderno, un gobierno progresista, y el caos que existe con tantos cambios con los gobiernos. Pero algunos highlights de la reina incluyen la Constitución de 1845. Ella introduce elementos más tradicionales en esta Constitución. Introduce la confesionalidad católica del Estado y reduce el número de ciudadanos con derecho al voto, que es el opuesto de la Constitución liberal de 37. También vemos la fundación de la Guardia Civil y la reconstrucción de la Marina, y introduce un sistema nacional de educación secundaria. Pero los moderados van a manipular unas elecciones y viene O'Donnell en 1853 para cambiar el gobierno. Y como pueden ver en la hoja que está en Blackboard,
vamos a ver el gobierno de algunos militares. Por ejemplo, el gobierno dirigido por Espartero por 2 años no va a tener orden público y vamos a tener caos entre algunos de los gobiernos. Y vamos a tener conflictos entre dos. Vamos a tener conflictos entre O'Donnell y Prim. Y Prim quiere un gobierno más progresista. Y Prim y otros van a obligar que la reina abdique el trono. Y ella lo va a hacer. Entonces ella abdica el trono en 1868 con su hijo Alfonso. Salen de España y empieza lo que se llama la gloriosa revolución de 1868. Sé que hay muchos nombres y sé que hay muchas fechas. La cosa que deben saber de esta presentación es que hay mucho caos durante el siglo XIX en España. En un periodo de tiempo, en unos 45 años, España va a tener 6 constituciones, 41 gobiernos y 15 levantamientos militares. Entonces, la única cosa que reina en 45 años es la inestabilidad política. Es la cosa que debe notar de esta presentación. Entonces, Prim y otros progresistas quieren que Isabel y su hijo Alfonso salgan de España y lo hacen. Isabel abdica el trono y en 1868 empieza la Revolución Gloriosa. Y hay otra Constitución de 1869. Sin embargo, España es incapaz de cambio. Los que empiezan la revolución prefieren que reine Alfonso XII, el hijo de Isabel. Sin embargo, Alfonso solo tiene 11 años. Entonces, Alfonso necesita tener un regente que reina en su lugar. Y según la tradición, su mamá Isabel sería la regenta. ¿Okay? Pero si vamos a tener una revolución en que la reina abdica el trono, sería una idea terrible tener la reina abdicada como la regenta del rey que queremos. Por eso se nombra un gobierno bajo el general Serrano. Por eso en la cronología de España tenemos Francisco Serrano y Domínguez como el regente, porque Prim y los progresistas no quieren Isabel como el regente de España. Okay. Pero hay problemas, como siempre, y España decide que vamos a tener otro rey y vamos a declarar a Amadeo de Saboya como el rey de España.
es el hijo del rey de Italia. Y él se declara Amadeo I como el rey de España. Pero como siempre hay problemas y en el año 1873 España va a entrar en lo que llamamos la Primera República. Y en la Primera República no hay rey de España. La Primera República dura solo un año, desde 1873 hasta 1874. Y durante el año hay 4 presidentes. Entonces, se restaura la monarquía con Alfonso XII. Y en 1874 y por lo general hay una tranquilidad bajo Alfonso XII. Hay, por supuesto, nueva constitución de 1876 donde hay una tolerancia religiosa y el catolicismo se declara como la religión oficial del país. Y desafortunadamente en 1885 Alfonso XII muere de tuberculosis. Cuando muere, Alfonso XII tiene 2 hijas, pero su esposa está embarazada y la gente decide esperar a ver si la reina tendrá un hijo. Y la reina sí tiene un hijo. Y nace Alfonso XIII en 1886. Cuando nace Alfonso XIII, él llega a ser rey. Y su mamá, otra María Cristina, llega a ser la regenta de su hijo. Y durante la regencia de María Cristina, España sufre el desastre de 1898. Y el único año que necesitan saber es el otro año de la historia de España que deben saber, es el año 1898, porque es el año en que España está involucrado en la guerra hispanoamericana. En la historia de los Estados Unidos es el año del Spanish American War. Es el año en que los Estados Unidos gana de España sus últimas colonias. Entonces España pierde Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y Guam. Y en la historia de España es conocido como el desastre del 98, en que España pierde sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y Guam. Y después, en el año 1902, Alfonso XIII cumple 16 años y va a heredar, va a llegar a la edad de mayoría y va a heredar el trono español de la regencia de su mamá.